Vamos a hacer la grabación de la sesión y después la compartimos con una liga a YouTube por si alguien no se pudo conectar o después la quiere consultar. Si no tiene inconveniente, así es como lo hacemos en otras sesiones académicas. Sí, sin inconveniente alguno. Ajá. Perfecto. Pues muchísimas gracias, magistrado. Le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, otro de nuestros viernes académicos. Le doy la bienvenida también a mis colegas notarios, notarias de Aguascalientes, de algunas otras entidades que veo aquí, algunos conectados, colaboradores de notarías y seguramente por ahí abogados, abogadas que en general tienen interés con este tema, que sabemos que es un tema de muchísima novedad, pero bueno, también de muchísima complejidad. El nuevo derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Sin lugar a dudas, la visión como la suya, magistrado, desde el Poder Judicial Federal, pues bueno, nos enriquecerá nuestra función notarial con este tema que, si bien es nuevo, hay que estudiarlo, hay que entrarle, pero bueno, también implica un cambio de paradigma en nuestra interacción como operadores jurídicos con las personas con discapacidad. Todo este tema de apoyos, de salvaguardas de la Convención de Nueva York, ahora con lo que ya dispone el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, estamos muy seguros que nos será muy enriquecedora esta charla que tendremos hoy con usted. Y si me lo permiten, voy a hacer una breve presentación de la síntesis curricular del magistrado. Es el magistrado David Pérez Chávez, actualmente magistrado de circuito. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con diversas especialidades: Derecho Societario, Derecho Económico y Corporativo, Derecho Procesal y Civil y Amparo, todas por la Universidad Panamericana. Tiene una maestría en Justicia Adversarial por la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha sido panelista, disertador en diversos foros y cursos. Es catedrático de distintas facultades de su alma mater, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, también de la Universidad Panamericana, en su campus en nuestro estado, en Aguascalientes, de la Escuela Federal de Formación Judicial, con residencia en distintas entidades federativas. Tiene distintas especialidades, decíamos, diplomados, cursos en diversas universidades y es coautor del libro Ley de Amparo, comentada por juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. En su carrera judicial, pues inició como oficial y actuario judicial en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el estado de Jalisco, secretario de distintos tribunales, tanto de distrito como colegiados. Ha sido juez de distrito desde el año 2008 en distintos juzgados también y desde el año 2015 magistrado de circuito en distintos circuitos. Pues bienvenido, magistrado, eh, sin lugar a dudas, una extensa experiencia en la carrera judicial. Y repito, creo que será de muchísimo interés y le agradecemos desde el Colegio de Notarios que haya aceptado la invitación a este tema con la discapacidad y nuestro quehacer en la función notarial. Ahora sí que micrófonos y cámaras son de usted. Si quisiera que haya preguntas o si no, hasta el final de la charla, creo que es lo mejor que haya ahí un espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún tema. Correcto, Fernando, muchas gracias. Al Este, contrario, magistrado. muy agradecido al Colegio de Notarios de Aguascalientes por la oportunidad de dialogar con ustedes. En principio, debo declarar que yo tenía entendido como que íbamos a platicar con la gente de Aguascalientes, entonces, bueno, pero creo que de todos modos el tema nos ocupa a todos. Este, Creo que ahí ya comparto pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Hablaremos un poco de la situación de las personas con discapacidad y la interacción que puede tener con la actividad notarial, que en realidad es con la actividad de la sociedad en general y también de los funcionarios y de las entidades privadas. Yo quiero aclarar que expertos en derecho notarial obviamente son ustedes. Su servidor es solo un juzgador de control constitucional y que externará sus opiniones frente a la labor que habitualmente nosotros realizamos, que es analizar desde el tamiz de los derechos humanos. Y me sirve esta expresión como una especie de preámbulo para entender que nuestro marco referencial, el sustento de toda nuestra interpretación del derecho,
a partir del 2011 y su reforma al artículo primero en materia de derechos humanos, el primero de la Constitución, pues se entiende desde una perspectiva de derechos humanos. El derecho mexicano debería ser entendido así, desde una perspectiva de derechos humanos. Y si entendemos al derecho desde una perspectiva de derechos humanos, sabemos que en la actualidad uno de los sustentos predominantes en la teoría o en la doctrina de los derechos humanos es la dignidad humana como base de todos los derechos humanos. ¿Y por qué es importante tenerla presente? Pues si sigo alguna parte de la corriente de derechos humanos, dice por ahí, si no mal recuerdo, era Peces Barba, quien señalaba que la dignidad humana se sustentaba en que se respete la posibilidad de que cada quien desarrolle su plan de vida con las mismas facilidades que todos deben de tener. Es una, palabras más, palabras menos, pero es una idea esencial. En esta medida, todo lo que vayamos interpretando sobre el derecho tiene que estar sustentado en esta dignidad humana. Y eso nos lleva a considerar a las personas, a los individuos, siempre como sujetos de derecho, nunca instrumentalizarlos, nunca ver a la persona como objeto del derecho. Y creo que esa es la base con la cual estamos trabajando, sobre todo cuando hablamos de las cuestiones de las personas con discapacidad. Bien, la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno, es decir, las barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. En este sentido, hay que entender que cambiamos de criterio sobre lo que entendemos la discapacidad y entramos a algo que ustedes ya conocen, que es la concepción de de la discapacidad social y con base en derechos humanos. Y dejamos de entender que la incapacidad que se presenta en las personas eh, es atribuible a las personas, o lo que antes concebíamos como una incapacidad de las personas y decíamos que era atribuible a ellas mismas y sus condiciones, las cambiamos para entender que ahora en realidad son las barreras que se crean en sociedad, las barreras materiales, sociales, personales, de interacción, las que generan cuando entran en contacto con las personas que presentan una discapacidad, las que presentan las incapacidades. Perdón, es que estoy aquí. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades, en su preámbulo, en el inciso E, se hace la declaración reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad eh, no permite negar la capacidad jurídica basándose en la deficiencia. Esto es de un modo discriminatorio, sino que exige que se proporcione el apoyo necesario para su ejercicio. Y tiene toda la congruencia con lo que yo había comentado en el sentido, perdón, dejé de compartir, ¿verdad? Disculpen Sí, se ustedes. dejó de compartir. Magistrado. Su servidor está más acostumbrado a platicar en aula o en presencia que usar medios remotos. No hay problema, no hay Pero bueno, problema. Ya, aquí ya se está. ve otra vez perfecto, ¿eh? Perfecto. Entonces decíamos que esta forma de ver a la capacidad jurídica, pues precisamente se basa en esta teoría de los derechos humanos, en donde todos somos personas y como personas no podemos ser instrumentalizados por el derecho, sino que tenemos que ser vistos siempre como sujetos de derecho, siempre al margen de cualquier condición que se pueda presentar en los sujetos, en las personas. Y a veces cuando entrábamos en primer contacto con esta nueva visión, este, costaba un poco entender el cómo comprender a una persona con discapacidad como alguien que tiene plenamente capacidad jurídica
por lo que indebidamente veíamos como limitaciones de la persona. Y nos preguntábamos si podría realizar actos jurídicos o no esta persona con discapacidad, porque teníamos esa visión de concebirles como en una forma paternalista o tutelar. Pero al margen de lo que sigamos platicando, creo que a veces vale la pena reflexionar que en cuántos actos jurídicos que realizamos, nosotros, quienes no presentemos una discapacidad visible, tenemos problemas a veces para entender el acto jurídico. Y si a veces nos queda duda, basta con entender cuando en un equipo de cómputo aceptamos licencias del software, de los programas. Y la mayoría de las veces, muchos de los términos que vienen en esas licencias no los comprendemos. Y sin embargo, no nos autoconcebimos como una persona discapacitada. Pero podríamos decir que en cierta forma, algunos de nosotros somos tecnológicamente discapacitados. Pero vaya, la intención de la expresión es simplemente evidenciar que cuando no comprendemos el entorno de las personas que tienen cualidades diferentes, como seres humanos, tendemos o tenemos la tendencia a apreciarlos como alguien diferenciado de nosotros. Cuando la teoría de los derechos humanos y el humanismo en sí mismo nos lleva a pensar en el ser humano con sus diferentes cualidades y características como un solo ente de la naturaleza, como alguien igual. La capacidad jurídica plena es un aspecto medular, pues involucra un correcto entendimiento de la discapacidad, como una interacción entre las personas con deficiencias y las barreras sociales. La Suprema Corte de Justicia ha insistido en la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad mental. La capacidad jurídica la ubica como algo que consiste tanto en la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones como en la capacidad de ejercer esos derechos y obligaciones. La capacidad jurídica y la toma de decisiones conforman parte de la autonomía de la voluntad y son conceptos estrechamente vinculados que construyen herramientas fundamentales para que una persona pueda participar en la vida jurídica, pero también tiene su impacto en la vida cotidiana y como hemos adelantado, ambos conceptos se proyectan como derechos humanos. No podemos entender, o la idea es no entender a una persona sin derechos humanos como propios e inherentes a sí misma. Y si lo concebimos así, volvemos al concepto de no instrumentalizar a la persona, al sujeto, sino de verle como sujeto pleno de derechos, con independencia de las condiciones que se presenten en su vida. A diferencia de la capacidad jurídica, distingue la Corte el concepto de capacidad mental, refiriéndose a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que naturalmente varía de una persona a otra. Puede ser diferente para una persona determinada en función de muchos factores, como pueden ser ambientales y sociales. Y por eso trataba yo de aludir a ese ejemplo, si gustan, burdo, pero finalmente que creo que nos puede quedar claro a muchos, en donde las nuevas tecnologías no necesariamente no son tan comprensibles y somos discapacitados tecnológicamente porque no las sabemos usar o no las comprendemos para usarlas. Pero eso no nos quita la capacidad jurídica plena, aún frente a ese tipo de actos que requieran de este uso de tecnologías. El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia nunca debe ser motivo para negarle la capacidad jurídica ni derecho alguno. El artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos refiere que los déficits en la capacidad mental no deben ser utilizados como justificación para negar la capacidad jurídica. Contrario a la postura de la sustitución de la voluntad, la convención de la que hablamos reconoce de manera expresa e indudable el derecho a la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad.
Sin excepción alguna, no hace diferencias entre discapacidades. El derecho a la capacidad jurídica se basa simplemente en el reconocimiento de la voluntad de todo ser humano como el elemento central del sistema de derechos. Nuevamente, el concepto de no instrumentalizar a la persona humana. Pues bien, este principio universal de capacidad jurídica, que lo encontramos en el artículo 12 de la Convención, es un postulado básico que no se contrapone con admitir que existen diversos modos o maneras de ejercer esa capacidad. Algunas personas requieren de cierto tipo de apoyos y otras personas de otro tipo, sin menoscabo de la capacidad misma, lo cual es acorde con la diversidad que existe entre todas las personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que a las personas con discapacidad debe proporcionárseles acceso con el apoyo que necesiten para ejercer su capacidad jurídica y para la toma de decisiones. La relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad señala que el apoyo es el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiera para realizar actividades cotidianas y participar en la sociedad. La existencia de barreras en el entorno genera la necesidad de estos apoyos, pero volvemos a la concepción de que es la interacción con estas barreras cotidianas, sociales o materiales, las que generan la discapacidad frente a las cualidades o condiciones diferenciadas de las personas. Y pues por lógica, la falta de apoyos lo que produce es un incremento en el riesgo de la segregación y la institucionalización de las personas. El sistema de apoyos debe cumplir con cuatro elementos esenciales, siempre: la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la posibilidad de elección y control. En cuanto a la disponibilidad, se establece que debe disponerse de arreglos y servicios de apoyo adecuados y en cantidad suficiente para todas las personas con discapacidad, estableciendo un sistema en el marco de derecho interno que incluya apoyos para comunicación, adopción de decisiones, movilidad, asistencia personal, servicios relacionados con el sistema de vida y servicios comunitarios. La accesibilidad nos alude a los arreglos y servicios de apoyo que deben de ser accesibles para todas las personas con discapacidad, en especial los más desfavorecidos, sin discriminación alguna. La aceptabilidad nos requiere de programas de apoyo que incorporen un enfoque basado en los derechos y se proporcionen a título voluntario y respeten los derechos y dignidad de las personas con discapacidad. Se tiene la concepción de que se toma en cuenta siempre la voluntad del individuo en la medida en que sea posible conocer su voluntad. Por ello, la pretensión es que sea la propia persona con discapacidad quien pueda comunicar qué apoyos requiere y en qué medida los quiere. Para esto, obviamente, tendremos que tomar diversas medidas con ajustes razonables. Estos apoyos deberán de estar diseñados de modo que se respete la intimidad de los usuarios y que sean de buena calidad. Por último, la posibilidad de elección y control. Los estados deben de diseñar arreglos y servicios de apoyo que den a las personas con discapacidad la posibilidad de elección y control de forma directa, planificando y dirigiendo su apoyo mediante diversas medidas, como es la financiación individual, así como decidir quién les presta el apoyo y el tipo y nivel de apoyo que deseen recibir. Volvemos al concepto de seguir entendiendo a la persona como sujeto pleno de derecho con independencia de sus diferencias. Para un control de estas medidas de apoyo, se establece la figura de las salvaguardias, que tienen como finalidad asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, así como que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Las salvaguardias deberán estar sujetas a exámenes periódicos por parte de autoridad u órgano judicial competente e imparcial. La Corte ha distinguido como una medida de salvaguardia que pueden establecer los órganos jurisdiccionales. Esto fue una interpretación de una salvaguarda para juicios, pero no sirve
para cualquier otra actividad. Y refiere que una de ellas podría ser que cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia de una influencia indebida o conflicto de interés pueda advertir al juez de la situación, quien deberá de tomarlo como una medida de alerta para evaluar el funcionamiento del sistema de apoyos. La fuente la podemos encontrar en los apuntes sobre derechos de las personas con discapacidad, capacidad jurídica, editado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Bien, en materia del método, para estos apoyos para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad, está enfocado tanto a instituciones públicas como instituciones privadas. Y ambas deben de realizar ajustes razonables necesarios e implementar medidas de apoyo que se requieran. La metodología en principio exige detectar y eliminar obstáculos que impidan el pleno derecho y ejercicio de la capacidad jurídica. Nuevamente, hay que resaltar que en principio el diálogo para establecer esta eliminación de obstáculos debe de darse directamente con la persona discapacitada para que sean ellos los que puedan expresar su voluntad buscando las formas y medidas para poder tener comunicación y conocimiento de esa voluntad externa. Debemos evaluar si es posible realizar el ajuste desde un punto de vista tanto jurídico como material y examinar si el ajuste es pertinente o eficaz para garantizar el ejercicio del derecho, por ser necesario o adecuado. Por otro lado, la metodología existe analizar si la modificación impone carga desproporcionada o indebida. Hay que estudiar la proporcionalidad que existe entre los medios empleados y la finalidad frente al disfrute del derecho. ¿Cuál es la intención? No volver a instrumentalizar al sujeto que presenta una discapacidad. Porque si no es necesaria la medida, no debe imponerse. Y volvemos de nuevo a la atención a la voluntad del sujeto. Hay que vigilar que el ajuste razonable sea adecuado para lograr promover la igualdad y eliminar la discriminación. Uno de los problemas que se presenta es que los costos no deben de ser sufragados por la persona con discapacidad, preferentemente. Hay que cuidar que la carga de la prueba recaiga sobre el sujeto obligado cuando aduzca que el ajuste es desproporcionado o indebido. Bien. Hay re- Perdón, de nuevo. Creo que me siguen viendo ahí, perdón. Sí, sí se ve. Hay que nada más picarle como a la banderita para regresar a la presentación. Ujú. Ahí, sí, Ok, aquí, ¿verdad? ahí, Bien. Ahí está. ahí, listo. ¿Cuáles son las recomendaciones para lograr esta accesibilidad jurídica? Ustedes en la Unión Internacional del Notariado ya han realizado una guía notarial de buenas prácticas para personas con discapacidad. Así se llama esta publicación, el notariado como apoyo institucional y autoridad pública. Es de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado y nos da una serie de recomendaciones o caminos a seguir para la función de ustedes. Lo primero es la capacitación que debe estar presente en cualquier entidad pública o privada, a fin de que podamos realmente entender estos conceptos y hacerlos propios. Si no los hacemos propios, difícilmente ante una situación en concreto podremos advertir cuáles son los pasos que podemos dar. Hay que asegurarse de la efectiva comunicación. Este, a veces las personas que no estamos acostumbrados a tener el contacto con las personas que tienen discapacidad, damos por sentadas muchas cosas. Por ejemplo, podemos pensar que si alguien es sordomudo, la forma idónea de comunicarse es el lenguaje de señas. Y sin embargo, proporcionalmente, la población que está en esta situación
no es necesariamente mayor el porcentaje de personas que conocen este lenguaje. Aunado a ello, además, hay que advertir que en el lenguaje de señas hay regionalizaciones y entonces podemos tener un problema de efectiva comunicación si no nos hacemos del asesoramiento adecuado. Para la comunicación en estas situaciones hay que utilizar un lenguaje sencillo, que a veces a nosotros como abogados nos pasa que comunicarnos con las demás personas no es tan fácil porque estamos muy acostumbrados a usar términos técnicos y dar por sentado que los demás los deben de entender. Hay una recomendación para ubicarse en el campo visual de la persona y esto es en sumo relevante, por ejemplo, cuando una persona se comunica a través de la lectura de labios. Si nosotros no cuidamos estar en el campo de su visualización, pues complicaremos o haremos inefectiva esta comunicación que debemos de tener. Tendremos que proporcionar información básica acerca de los derechos y las obligaciones. Y perdón, yo no soy notario, pero digo tendremos porque en realidad son recomendaciones que son aplicables incluso para la jurisdicción. Hay que solicitar información sobre el modo en que requiere o prefiere recibirse la información y nuevamente vamos al esquema de que la primer persona con quien debemos de comunicarnos es con la persona con discapacidad y debemos de lograr los mecanismos para comunicarnos con él. Eh, Tercerizar la comunicación, hacerlo a través de un tercero, sería vulnerar sus derechos como sujeto pleno de derechos. Debemos consultar de igual forma si necesita algún tipo de apoyo y de qué tipo. Nuevamente, su voluntad debe de manifestarse de alguna manera. Manejarse con naturalidad y no tratarles como niños. Hay que dar por sentado en principio que nos pueden entender si usamos un lenguaje sencillo, si proporcionamos información básica y clara sobre derechos y obligaciones, y si estamos de acuerdo ya tanto en la información sobre el modo que requiere o prefiere recibir esa información y si ya hemos consultado el tipo de apoyo y que va a necesitar. Se debe tener en cuenta la percepción de quien oye y no de quien habla. Dirigirse directamente a la persona con discapacidad y no tercerizar la comunicación, que ya lo habíamos comentado. De igual forma, es importante evitar cualquier tipo de invasión corporal. Este, Podemos dar por sentado probablemente que a una persona con deficiencia visual podamos tomarle de la mano, pero no sabemos cuál es su condición personal y si esto, en lugar de ayudar, va a obstaculizar la comunicación que es requerida para poder explicar las consecuencias y el acto jurídico que se está realizando. Y bueno, hay que buscar la accesibilidad física para las personas con discapacidad, pero siempre se debe tratar de buscar un diseño universal. ¿Qué es lo que se pretende con esto? En principio, que el diseño de los lugares, de las condiciones, estén pensadas como adaptables para todas las personas, con o sin discapacidad o con cualquier tipo de discapacidad en la medida de lo posible. Miren, al margen de todo esto, el notario está como primer contacto para dar su fe sobre los actos jurídicos en los cuales interviene. Ahí regreso. El notario para poder dar su fe y participar en la constitución de los actos jurídicos requiere siempre de dar la asesoría y la orientación. Y a ustedes les está dada una obligación de advertir si la persona puede o no comprender la voluntad, el ejercicio de su voluntad y puede o no expresar su voluntad misma y puede o no comprender el acto jurídico que está celebrando. Hemos tenido ya precedentes que ustedes seguramente ya los conocen, que nos induce a la Corte
a que no por el hecho de que haya un estado de interdicción declarado, asumamos que la persona no puede participar en la constitución de un acto jurídico. Y de ahí es de donde viene la obligación de aplicar las medidas de apoyo y salvaguardas que sean necesarias y buscar la forma de comunicación necesaria. El objetivo primordial es encontrar la posibilidad de participación con la expresión de la voluntad de la persona con discapacidad. Por todas las medidas posibles es lo que nos da más o menos el marco referencial tanto de nuestra Suprema Corte como de la normatividad internacional. El único punto en donde ya no podríamos hablar de esta circunstancia es cuando hemos agotado todos los caminos. Y aún sobre esta perspectiva, a lo que se nos exhorta o a lo que se exhorta al notariado es a que reconduzca a la vía jurisdiccional a la persona que presente una discapacidad. Anteriormente, bajo la figura de la jurisdicción voluntaria, era un camino para llevarlo al juez para que éste definiera si existía alguna posibilidad de establecer ajustes razonables para la posibilidad de llevar el acto jurídico que se pretende ante el notario público. Ahora, pues creo que con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya tenemos en el artículo, a partir del artículo 445, el apartado que nos habla de la designación de apoyos extraordinarios y nos establece un mecanismo específico para poder llevar esos temas a la judicatura y que sea el juez quien decida. Pero aún con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, atendiendo al estándar internacional, a la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, será la última frontera la judicialización de este tipo de apoyos. Si empezamos a comprender que cualquier persona con discapacidad que llegue a realizar un acto requiere ir a judicialización para establecer las medidas y los apoyos, entonces volvemos al estadio en donde quebrantamos los derechos de la persona como persona misma y los volvemos a convertir en sujetos de tutela instrumentalizados por el derecho y no en sujetos plenos de derecho. Desde mi punto de vista, aún con esta previsión normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no cambiará el presupuesto ya establecido por los criterios de la Suprema Corte, en donde el featario, el notario, tiene que realizar o procurar los ajustes necesarios para poder llevar a cabo los actos jurídicos en donde intervienen personas con discapacidad. Finalmente, en esa última frontera, ya es el artículo 446, en su último párrafo, el que nos conduce hacia un procedimiento que se realiza en forma sumaria, en audiencia oral, y dicen los términos de este Código Nacional que pues podremos entender, pensaría yo, que se referirá al juicio oral sumario. Pero esto es, vuelvo a insistir yo, la última frontera y es cuando el notario ya no encuentra un camino para poder actuar tratando de dar esa igualdad de condiciones a la persona con discapacidad. Yo quisiera, más que seguir con un monólogo, a lo mejor poder abrir este micrófono a comentarios o a posibles dudas que se puedan presentar. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, claro. Denme ya nada más para poder permitirle a los participantes que... Listo, por aquí levantó la mano el licenciado Ramón Méndez Gallo. Creo que ya pueden ustedes prender su micrófono, si no, listo. Ya. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, gracias. Primero quería confirmar que se escuchara. De verdad que en primer lugar quiero reconocer que esto es de bastante provecho. Yo personalmente trabajo en una notaría en Baja California Sur
Entonces, escuchar la ponencia del día de hoy es demasiado útil, más allá de la perspectiva que no es propiamente desde la perspectiva notarial, siempre nos es útil, sobre todo cuando es tan excelente, ¿no? Y de tan buena calidad. Este es lo primero, reconocer y agradecer el tiempo que se dio para exponernos este tema. Y la pregunta, propiamente, pues como sabemos, las notarías, quienes son titulares, los notarios no son las personas adecuadas para juzgar en relación a la capacidad de una persona. Y ahí es donde se enfrentan a problemas bastante serios. Sin embargo, la existencia de los apoyos que se ha venido, este, más allá de plasmarse propiamente en una ley, entiendo en este momento, porque no está en un texto hasta en tanto salga el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares y entre en vigor en toda la República, se encuentra plasmado pues en los criterios precisamente de los órganos jurisdiccionales propiamente. Eh, ¿Hasta qué alcances podemos contar con estos apoyos? Y se me viene en este momento el ejemplo de la capacidad para otorgar testamento. Una persona con capacidades diferentes, vamos a llamarle así, para efectos de no discriminar a nadie, este, es capaz de otorgar un testamento ante notario público y si es así, ¿cuáles son los parámetros que el notario público tiene que cuidar para efectos de definir si se puede o no se puede? este, o cuáles serían unas bases o guías para determinar este tipo de situaciones que pueden presentarse en una notaría pública, sobre todo con las jornadas que hay de publicidad del testamento, septiembre, que es el mes nacional del testamento, y en las entidades entiendo que habrá meses para cada entidad. Acá en Baja California Sur tenemos marzo también. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, llega con nosotros una persona que evidentemente tiene una capacidad distinta, pero que tiene una persona con apoyo, puede otorgar su testamento, no puede hacerlo, o cuáles serían nuestras guías para ese caso específico? Mire, empiezo por una primera parte. Cuando tenemos la idea de que los notarios no son personas adecuadas para determinar si alguien tiene una discapacidad o no, creo que es un poco porque nos quedamos con la idea de la discapacidad por diagnóstico médico. Y entonces consideramos que como no somos peritos, puede ser más perito en derecho que cualquier otra cosa, entonces no podemos determinar si hay condiciones diferentes. Pero precisamente lo que pretende el marco regulatorio nacional e internacional, al menos los criterios judiciales nacionales, porque en efecto no tenemos tanta claridad en nuestras normas, lo que pretende es que no nos sigamos basando en una perspectiva médica, nada más. Si tenemos una persona que llega a tratar de realizar un acto jurídico, ¿qué podría ser? Se le ocurra, un testamento, como decía usted. Y es una persona con síndrome de Down. Creo que por lo menos el síndrome de Down socialmente lo tenemos un poquito más explorado y más claro, que hay diferentes fases, diferentes grados y que la persona con síndrome de Down, por regla general, tiene un alto grado o un muy buen grado de comprensión. Lo que necesitamos quizá es apoyarnos de alguien que sea especialista sobre este tema y que nos pueda orientar sobre cómo comunicarnos. ¿Cuál es el límite que tenemos o cuál es la regla de instrucción que tenemos para saber si alguien con discapacidad puede formar un acto jurídico? La única regla que tenemos ahorita con claridad es la búsqueda o el intentar saber si tiene conocimiento y comprensión de lo que estamos haciendo, si nos puede externar su voluntad. Si tenemos mecanismo para conocer su voluntad externada, hasta allá llega la obligación o el tope de obligación del notario, con los ajustes que puedan ser razonables, ¿no? Trataré de decir, a lo mejor un imaginario, un ejemplo burdo. Si nos llevan a una persona para que haga su testamento, pero viene inconsciente, pues obviamente que no podremos, porque no podemos conocer su voluntad.
Pero si nos traen a una persona que puede venir en camilla, que puede venir con su tanque de oxígeno, pero que nos podemos comunicar con él por escrito, podremos apreciar si hay respuesta coherente, congruente, y entonces establecer quizás los mecanismos para saber si podemos tener conocimiento de su voluntad. La posibilidad del conocimiento de la voluntad es el límite tope de la obligación del notario y de cualquier funcionario, incluso ustedes no son funcionarios, pero cualquier persona que sea encargado de ejercer el derecho, digámoslo así. El tope máximo de obligación es la posibilidad de conocer la voluntad de la persona. Si llegamos a ese tope y no tenemos la posibilidad, entonces hay que reconducir a judicialización. Cada caso será visto vis a vis. La misma exposición y las mismas opiniones consultivas de las Naciones Unidas nos refieren que ninguna discapacidad puede entenderse como si fuera única. Depende de cada sujeto. Cada sujeto tendrá diferentes tipos de discapacidad. Gracias, Ramón, y gracias por tu pregunta y gracias, magistrado, por la respuesta. Por aquí, antes de darle la palabra aquí a la licenciada Ernestina que tiene en la mano, yo creo que a mí me gustó mucho la presentación y atendiendo este tema, por ahí puso que el camino que vamos a tener, lo primero es visualizar cuáles son las barreras alrededor de la persona con discapacidad. Creo que eso es el lente que nos debemos de colocar no solo los notarios, sino todos los operadores jurídicos a la luz de la convención y los criterios jurisdiccionales vigentes, ¿no? Que antes que cualquier cosa, visualizar cuáles son esas barreras por las cuales nuestra actuación puede ser un obstáculo para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de una persona. Una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que pretende otorgar un testamento público abierto ante notario, pues quizás su apoyo es que está acostumbrado que una persona, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser un tercero, con el cual tiene un lenguaje de comunicación en el cual la expresión de su voluntad sí la podemos conocer, pero nosotros, como decía en una parte de la presentación, no estamos acostumbrados o damos por sentado en la herramienta comunicativa muchas cosas y quizás esa persona con síndrome de Down requiere de un lenguaje de comprensión a través de un especialista que nosotros simplifiquemos incluso el lenguaje jurídico de nuestros instrumentos para que esa persona pueda, en igualdad de condiciones, otorgar ese acto jurídico, ¿no? Creo que ese sería el apoyo para otorgarlo. Y nada más y en la parte del testamento, ser muy claros que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sí fue muy tajante, ¿verdad? Tiene un apartado donde dice que en los actos personalísimos no hay lugar a la designación de apoyos extraordinarios. Es decir, como decía el magistrado, si agotamos la posibilidad de conocer la voluntad de esta persona, pero es francamente imposible y ya se agotaron los esfuerzos reales, considerables, como lo marca el código, pues bueno, ahí sí no va a haber lugar a un apoyo extraordinario para otorgar un testamento, ¿no? Nada más y hacer esa salvedad. Entonces, por aquí tiene la mano la licenciada Ernestina y le damos también la palabra para su pregunta. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. primeramente felicitar al licenciado por su exposición y bueno, Gracias. pues en el marco de lo que estaba señalando nuestro presidente, a mí me llegó una orden judicial para levantar un testamento en virtud de que el juicio de interdicción ya ha sido declarado inconstitucional y ahora establece la figura del cuidador. Me llegó una orden para levantar un testamento por un juez de primera instancia con ayuda del cuidador. Obviamente yo me negué porque, pues, como bien señalaba el licenciado, el Código de Procedimientos Civiles establece que los actos personalísimos no pueden ser realizados con asistencia de otras personas, que en este caso sería el cuidador. Sin embargo, bueno, pues creo que en este sentido a nosotros nos dejan de alguna manera una carga muy grande porque que me han llegado otros actos jurídicos que me dicen que pueden realizarse por el cuidador, como la venta de un inmueble, que también me negué yo y le pedí que pidiera directamente al juez el permiso para enajenar el bien.
Entonces, bueno, no sé si de alguna manera los jueces de primera instancia requerirían una capacitación en este sentido, hasta dónde va el concepto de la incapacidad que ya no existe o hasta dónde llega realmente la capacidad, porque, bueno, pues nosotros podemos determinar si la gente está situada en tiempo, en lugar, en un momento dado, pero no podemos saber si realmente tiene una capacidad real de expresar su voluntad. Yo en ese sentido sí quisiera oír su opinión, licenciado, porque a veces a nosotros los notarios pues nos queda una carga muy grande en ese sentido. Sí, me queda claro que la carga es grande y para todos, ¿no? Porque haga de cuenta que estos criterios que están hablando para el notario son también criterios que aplicarán hacia el jurisdicente. Por decirlo así, si viene una demanda para divorcio, no puedo supeditar el ejercicio de la acción y la procedencia a que primero se desahogue un juicio para advertir si hay un conocimiento pleno, médicamente hablando, de la voluntad de la persona, sino que el mismo ejercicio que hacen, que está propuesto para que hagan ustedes, es el mismo ejercicio que tendremos que hacer los juzgadores para poder visualizar si tenemos acceso al conocimiento de la expresión de la voluntad. No somos médicos ninguno, pero tenemos que tratar o intentar los caminos que nos parezcan loables. Eso es lo que justificará nuestra actuación. Si desarrollado el camino que estimemos loable para poder tener una interpelación, una intercomunicación con la persona que tiene una discapacidad, no logramos nosotros en convicción tener certeza de que hay una expresión de la voluntad y que la podemos concebir, desde mi punto de vista, lo que sigue es reencauzar el asunto hacia judicialización, como usted señala que hizo. Si el juez califica que para él no hay ningún impedimento y que debe hacerse a través de esa tercera persona, pues digo, se me hace un poquito complicado, pero si lo dijo, usted no tiene responsabilidad jurídica ni judicial en ese sentido. Y le corresponderá, en su caso, a los coherederos o a quien tenga un interés en contrario sobre esa decisión, pues impugnarla judicialmente, ¿no? Cuando llegamos al puerto, pero ya para la judicatura, yo creo que esta parte no es exigible a ustedes, pero lo voy a mencionar. Cuando los jueces llegamos al puerto, en donde no podemos tener un conocimiento cierto de la voluntad de la persona con discapacidad, porque sea a tal grado en que no pueda expresar o manifestar su capacidad jurídica, hay un límite interpretativo para que no queden actos jurídicos en el limbo y que se habla de la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona que está incapacitada o que no ha podido manifestar su voluntad. En esa mejor interpretación de la posible voluntad y preferencias es donde ya en la jurisdicción sí podría darse lineamientos específicos respecto a que una tercera persona en algunos casos pueda servir como portavoz de la voluntad del incapaz o sustituir, pero como último línea limítrofe, la voluntad que no puede expresar esta persona. Pero en mi concepto, esta frontera no corresponde a la actividad notarial. Debe llevarse a judicialización y que en judicialización sea donde se haga el pronunciamiento para que ustedes, en su caso, cuando se ordene protocolizar, sea la judicatura quien dé los lineamientos sobre los cuales tendrán que realizar ustedes su actuación. Es la opinión de su servidor. Mil gracias, licenciado. De nada para servir. Yo creo que también es importante y rescatando algo de lo que dijo magistrado y con lo que comentó la licenciada Ernestina también, lo Claro. dijo muy bien. Creo que también una frontera que debemos cuidar es no volver a pues, esta progresividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, pues entendía por qué era una barrera, ¿no?
fuera una discapacidad en el espectro gradual que fuera, ¿no? O vamos a hablar de deficiencias por las deficiencias que tuviera una persona, pues se le entendía y se le sustituía en todo caso, sin excepción, su voluntad a través de la tutela, ¿no? Y si caemos en todo estar judicializando por los operadores jurídicos, pues es un poco, nada más le cambiamos el nombre, pero fue lo mismo, ¿no? Entonces, creo que Eh, lo que debemos de cambiar todos los operadores jurídicos es esa lente y decir, lo que tenemos que hacer es ver la manera de apoyar, de dar esos apoyos para que no se judicialice. Por eso creo que el Código Nacional habla muy bien que es en casos excepcionales, y así lo dice el Código Nacional, y por eso dice apoyos extraordinarios, es decir, en el día a ese- día, la capacidad jurídica, las personas con discapacidad, pues tendrán que realizar, por ejemplo, un trámite de una licencia de conducir, pues les tendrán que brindar los apoyos y las salvaguardas necesarias para que hagan su examen de manejo, para que les expliquen cómo se maneja un vehículo. No van a tener que ir al juez para que les den un coche especial. Ese creo que va a ser el cambio de paradigma que nos va a costar un poco más poco a poco, ¿no? Pero bueno, sí. ya me robé el micrófono. Hay un concepto que usted menciona muy acertadamente, que tiene que ver con la previsión normativa del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde dice, bueno, los actos personalísimos no pueden ser susceptibles de apoyo por terceros. Y ese tema está muy interesante en el umbral de derechos humanos, porque en la doctrina internacional, en la normatividad internacional, sí se permite la línea de que aún en los actos personalísimos, si de alguna manera parcialmente puede ser advertida la voluntad de la persona, en uso de este principio de mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias, interactúa la voluntad del individuo con el apoyo para poder llevar a cabo ese acto personalísimo. Entonces, eventualmente, en el escenario de la confronta del derecho, podremos tener este tema ahí en contexto, porque volvemos a lo mismo. Si porque es un acto personalísimo y requiere un apoyo, le dices, no, no puedes, pues otra vez lo instrumentalizamos, otra vez no lo hicimos sujeto pleno derecho. Pero van a ser fronteras que vamos a empezar a explorar cuando este nuevo Código Nacional entre en vigor, que en algunos lados entiendo que ya entró en vigor, y no sé si ya hayan empezado a explorar esos caminos, pero sobre esa norma en específico, que yo, como venía para un tema de Aguascalientes, perdón, ahí idealizado, no lo puse a exploración porque nosotros todavía no estamos, digamos que en ese umbral de la interpretación del derecho, pero es importante irlo viendo y por qué no ir teorizando sobre él y ver cómo están las observaciones, los protocolos a nivel internacional, el derecho de núcleo duro y el derecho abierto, ¿no? Para traerlo a colación, pero será un tema que tendremos que tocar más adelante eventualmente. Sin duda, seguro va a ser un tema que va a seguir generando mucho revuelo, pero bueno, creo que también la preocupación de la licenciada Ernestina, pues bueno, es genuina y ha habido resoluciones de primera instancia en ese sentido, donde a un cuidador o a un apoyo se le ordena así simplemente y de la sentencia no se advierte, pues que se hicieron esos esfuerzos reales del cual habla el Código Nacional, es decir, también se pueda prestar a que se esté sobrejudicializando y se otorgue ese acto personal. No creo que el límite es hagamos esos esfuerzos para que la persona en igualdad de condiciones manifieste su voluntad. Y en los casos que sea, como bien decía magistrado, verdaderamente imposible, pues para eso habrá apoyos extraordinarios y ya veremos el límite de los personalísimos, cuándo sí y cuándo no, ¿no? Pero creo que la regla es no seamos la barrera y no usemos un machote de resolución. Creo que eso es lo que quiere la convención, que no seamos de manera tajante con todas las personas de discapacidad, sino que seamos casuísticos, ¿no? Caso por caso. Ahí en este escenario, siempre ha habido la duda, por ejemplo, de la aplicación directa de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, discapacitados. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, nuestro marco, que no ha entrado el Código Nacional, pues dice totalmente lo contrario. Y la Corte ha sostenido que a la Convención la tenemos que ver como un derecho interno
como norma interna y que debemos en estos casos hacer uso y aplicación directa de la convención. Hacemos control de convencionalidad y como las normas discriminatorias no permiten un control, una interpretación conforme, entonces desaplicamos, inaplicamos. ¿Nos quedamos sin marco de derecho? No, tenemos que hacer aplicación directa de la normatividad internacional y por eso es que, no obstante que el marco normativo jurídico nacional en muchos estados todavía no haya sido adecuado, podemos aplicar directamente la convención y empezar a respetar este tipo de principios. Gracias, magistrado. Ya no voy a decir nada por si hay alguien más. Podría seguir con este tema que es muy interesante, pero no sé, alguien más que tenga algún comentario, alguna duda, encantados. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono, como gusten. Pues creo que no hay muchos dos. Yo de ese tema sí, eh, creo que también es un tema que va a dar mucho pie. Digo, ya lo ha dado. Parte de las sentencias de las resoluciones de la Suprema Corte van en ese sentido de hasta qué punto el notario como operador jurídico puede hacer un control de convencionalidad, ¿verdad? Porque hoy la norma, la legislación notarial y civil, pues tiene la tradición de la incapacidad, ¿verdad? Las personas las tratamos como incapaces y requeriríamos al tutor en todo caso para actuar, ¿no? Entonces estamos efectivamente en una etapa de transición donde la norma internacional ya es el estándar de los derechos humanos, donde la Corte ya invalidó a las tutelas, el propio transitorio del Código Nacional también es tajante en todos esos procesos de interdicción, darles para atrás, pero la legislación sustantiva, los 32 códigos civiles, las 32 leyes del notariado, pues están en un proceso evolutivo, es decir, van un poquito más atrás. Algunas entidades, efectivamente, magistrado, ya han ido haciendo esas adecuaciones, pero la gran mayoría no. Entonces estamos en este espacio de transición y también los jueces, sobre todo de primera instancia locales, pues también están en esa etapa de transición, como comentaba la licenciada Ernestina, ¿no? Un poquito, tampoco ellos tienen la legislación sustantiva de dónde determinar cuándo sí y cuándo no, porque hoy lo que tenemos pues es un estándar, una convención internacional, criterios jurisdiccionales, pero la legislación sustantiva no nos dice, no nos da ese marco de actuación todavía, ¿no? Entonces es un tema que también será muy interesante, eh, pues como magistrados, como jueces, por dónde van a ir dictando la jurisprudencia en ese sentido. Sí, hay algunos pronunciamientos ya de la Corte en donde hacen esta referencia a tomar la convención como derecho vigente y nacional. E incluso hay una referencia en algunas de las ejecutorias en donde se dice que incluso esa concepción debe de ser tomada debió de haber sido tomada incluso hasta antes de 2011. No es porque haya entrado en vigor la reforma en materia de derechos humanos del artículo primero constitucional, sino incluso se hace esa interpretación bajo la referencia de la supremacía constitucional y aquella interpretación de la Corte que decía que en primer lugar estaba la Constitución, luego los tratados internacionales y después las demás normas. Y entonces por ahí en un pronunciamiento de la Corte dice, esto es derecho interno, vigente. Entonces, como es obligatorio y vigente, si hay norma secundaria al tratado internacional que dice lo contrario, las autoridades, los particulares pueden guiar su actuar por la norma convencional. Pero también entiendo que es una cuestión ahí de repente complicada. En eso alabo a la compañera que nos hizo el favor de participar y que dijo, yo no acepté lo que dijo el juez de instancia, porque creo que pues eventualmente sí es lo correcto. Hay una especie de suplencia que estamos acostumbrados a analizarla nada más desde el rubro de las autoridades jurisdiccionales, pero creo que debe operar para cualquier operador del derecho. Y aunque sobre el notario se dice que no es servidor público, y está bien, pero finalmente ejerce una función pública de operador del derecho. Y entonces en esa medida es que debe de guiar sus pasos por un actuar que haga respetar las convenciones que están asimiladas como derecho interno.
Así es. Muy interesante ese tema, definitivamente, toda la aplicación de las convenciones en materia de derechos humanos internacionales en el ámbito de la legislación, como si fuera legislación interna y sustantiva, ¿no? Creo que es un tema que nos daría para una plática en Sí, exclusiva, magistrado. Nos llevaremos toda la tarde si seguimos platicando de ese tema. En verdad, digo, salvo que alguien más, si alguien más tiene alguna duda o comentario, creo que ya no. Agradecerle, en verdad, magistrado, creo que fue muy claro cuál es su visión y sus conocimientos, su experiencia sobre este tema que nos deja por ahí eh, varias guías, creo yo, de lo que nos puede servir a nosotros como notarias, como notarios, para que nuestra actuación, pues, vayamos incorporando este nuevo derecho a la capacidad plena de las personas con discapacidad y vernos con esa lente de que debemos hacer una pausa y ver cuáles son las barreras que por nuestra actuación pueda tener una persona con discapacidad, porque como bien lo decía magistrado, la discapacidad o esas deficiencias se convierten en discapacidad en la medida en que encuentren una barrera. Y en la medida en que no hay una barrera, aunque una persona tenga una deficiencia, pensemos motriz o visual, pues mientras no existan esas barreras, ya no tendrá una discapacidad, ¿no? Entonces creo que esa es nuestra función. Jueces, notarios, autoridades, creo que tenemos un reto enorme en capacitarnos, como decía magistrado, en este tema que es sumamente complejo y por lo cual le agradecemos su brillante exposición. Por aquí le vamos a hacer un reconocimiento, aunque sea de manera virtual, no estamos presencial, pero bueno, gracias. ahora en el siglo XXI más o menos así lo vamos Excelente, gracias. haciendo. Y bueno, dice que el Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, Asociación Civil, le otorga el presente reconocimiento al magistrado David Pérez Chávez por su exposición Personas con Discapacidad, algunas interacciones frente a la actividad notarial, abril de 2025, el Colegio de Notarios del Estado. En verdad, muchísimas gracias, magistrado, agradecidos que se tomó el tiempo de preparar esta plática, de compartirnos su experiencia y muy importante que tiene también la apertura de que le hicimos algunas preguntas, algunas intervenciones, que sabemos pues no siempre se da este intercambio y lo cual lo agradecemos muchísimo. Y si Al en contrario, lo muchas gracias. futuro podemos volver a contar con usted para estas sesiones académicas, esta es su casa y estaremos encantados, pues seguramente hay muchísimos más temas que platicar. Gracias, será un placer y más que nada la oportunidad de poder dialogar con ustedes, siempre tener un enfoque que no es el propio de la judicatura, a nosotros nos retroalimenta. Muchas gracias. Al contrario, magistrado, y muchísimas gracias a a todas y a todos los asistentes, notarios, colegas que nos acompañaron, colaboradores, y que tengan un buen fin de semana todos. Muchísimas gracias. Igualmente, hasta luego, un placer. Igualmente, magistrado, gracias.